Hola, soy el profesor Elvis. Hoy vamos a ver algo relacionado a las encuestas, población, muestra y tipos de preguntas. Veamos primero este organizador visual. Nos dice que todo está basado en la encuesta. La encuesta nos dice que posee o va a tener que aplicarse a una población, el cual es un conjunto de personas, cosas o animales, la cual puede ser finito o infinito, ¿verdad? Y de ella vamos a obtener datos. Pero a veces no es posible aplicar a toda la población las encuestas. Entonces de ella se obtiene una muestra. Y la muestra, como nos dice, es un subconjunto de la población. Como podemos ver acá en la imagen, la población todo es el circulito, ¿verdad? Entonces solamente cogemos una pequeña, la de color rosado, que lo llamamos muestra. Por eso se llama que es un subconjunto. Un ejemplo puede ser los estudiantes de primer año del Colegio Francisco Lizarzaburo. En este caso, no puedo aplicarlo a todo porque sería muy trabajoso. Entonces, ¿qué hago? Puedo coger solamente unos cuantos. Por ejemplo, si la población consta de 300 estudiantes, me convendría solamente coger unos 50 de forma aleatoria. ¿Qué más? Dentro de la encuesta vamos a tener las variables estadísticas, las cuales se clasifican en cuantitativa y cualitativa. Se llama cuantitativa porque se refiere con los números, quanti, pues viene quanti, viene de contar, ¿sí? Entonces esta se clasifica en dos. En la discreta, que en este caso nuestros datos van a ser números enteros. Por ejemplo, número de hermanos, ¿sí? Número de familias damnificadas, todo lo que relacione números enteros. Ahora, la continua. La continua es aquella que se relaciona con números decimales. Por ejemplo, mi peso o mi talla, ¿verdad? Ahora, las variables cualitativas. En este caso pueden ser nominal y ordinal. Veamos, la ordinal, como su propio nombre dice, viene de orti, que viene de orden. En este caso tiene que dar un significado de orden. Por ejemplo, primer puesto, segundo, tercer puesto. Otro puede ser medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Otro podría ser nivel primario, secundario, inicial, superior. Y la nominal se refiere a características que no indica orden, por ejemplo, estado civil. Ahora, para las encuestas debe estar formado por preguntas para nuestro cuestionario. Estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas nos dan libertad para dar una respuesta a la encuesta o a la pregunta. Y la pregunta cerrada solamente nos da algunas opciones para que debemos elegir. En este caso se dividen en dos, en dicotómica, que en este caso, como dice di, nos dan dos opciones, pero solamente elegimos una. Las otras, el otro grupo, opción múltiple, nos dan muchas opciones, pero igual, solamente debemos elegir una. Ahora van a demostrar lo que hemos aprendido. Nos dice indicar qué tipo de pregunta es. Entonces acá es una pregunta de una encuesta. Nos dicen, ¿cuál es tu estado civil? Tenemos cuatro opciones, casado, viudo, soltero y divorciado. Ahora nos dan opciones para elegir. Entonces, ¿qué tipo de pregunta será? ¿Mm? Correcto, pregunta cerrada, ¿verdad? Y de opción múltiple, porque nos dan cuatro opciones. Seguimos. 2. Indicar qué tipo de pregunta es. ¿En tu casa respetan las restricciones de la emergencia sanitaria por el COVID-19? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de pregunta será? Muy bien, es una pregunta cerrada dicotómica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dan solamente dos opciones. En este caso, por eso dice di, ¿verdad? 3. Indicar qué tipo de pregunta es.
Explica cuándo puedes salir de casa en esta emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Qué tipo de pregunta será? Muy bien, es una pregunta abierta, ¿verdad? Porque podemos explicar, nos da una pregunta que podemos dar nuestras respuestas diversas. 4. Indicar qué tipo de pregunta es. ¿Con qué familiar te relacionas mejor ahora? ¿Padre? ¿Con tu madre? ¿Con tu hermano o hermano? Es una pregunta cerrada de opción múltiple. Muy bien. ¿Verdad? De opción múltiple porque nos dan 3 opciones. Pero recuerda, solo debes elegir una. 5. Indicar qué tipo de pregunta es. ¿Cuál crees que es la principal causa por el aumento de casos de COVID-19 en tu localidad? Nos dan 4 opciones. Por motivos económicos familiares, por falta de práctica de valores, por la mala infraestructura de los hospitales, otros. ¿Qué tipo de preguntas serán? Muy bien, es una pregunta cerrada de opción múltiple. Nos dan 4 opciones y solamente debemos elegir una, recuerda. 6. Indicar qué tipo de pregunta es. ¿Cuál crees que es la principal causa por el aumento de casos de COVID-19 en tu localidad? Correcto, en este caso es una pregunta abierta. Ahora, si nos damos cuenta, tanto la pregunta 5 como la pregunta 6 son las mismas preguntas, pero si te das cuenta, están planteadas de diferente forma. En este caso, la 5 es una pregunta cerrada. Nos dan opciones para elegir, solamente elegimos una. Mientras que en la 6 no, es una pregunta abierta en que nosotros tenemos la libertad de responder cualquier motivo o cualquier explicación, ¿verdad? Entonces, una pregunta lo podemos plantear como pregunta abierta o pregunta cerrada, en algunos casos. 7. Según la pregunta del cuestionario, ¿qué tipo de variable es el estado civil? Entonces nos dicen, ahora nos preguntan sobre el tipo de variable. Ojo acá. En esta pregunta, ¿cuál es su estado civil? Casado, viudo, soltero, divorciado. Nuestro tipo de variable, estado civil, ¿qué será? Muy bien, es una variable cualitativa, correcto. Pero hay dos tipos. ¿Cuál será? Muy bien, es una variable cualitativa nominal porque no indica orden, son solo características. 8. Según la pregunta del cuestionario, ¿qué tipo de variable es la edad? ¿Cuál es tu edad en años? Nos dicen. Muy bien, es una variable cuantitativa. ¿Y qué tipo de cuantitativa? Variable cuantitativa discreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son números enteros. Recuerda, son enteros, es discreta. 9. Según la pregunta del cuestionario, ¿qué tipo de variable es la estatura? ¿Cuál es tu estatura en metros? Te dice. Variable cualitativa, cuantitativa, ¿verdad? Entonces acá sería cuantitativa. ¿Sí? ¿Y qué tipo de cuantitativa sería? Variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque puedes medir un metro con 60 centímetros, un metro 70, ¿verdad? Con 70 centímetros es continua porque tiene valores decimales.